Siempre he estado consciente que es muy poquito el tiempo que tenemos y me he metido en un montón de cosas. Todavía. Eh, Llevo 23 años siendo independiente, no soy dueño de todo lo que hago y 23 años. entonces como que ya son otras las metas, Sí. son otros los retos, son más personales, son más simples para, eh, para un carácter social, digamos. Y Pero esto de son más simples los retos, te llegó, o sea, en un punto cuando tienes este disco con este sencillo de Por Mujeres Como Tú, que pues digo, agarras un reconocimiento muy grande a nivel nacional, internacional, ahí te empieza a entrar el 20 de quizá era una persecución de legitimizar tu carrera por ahí, luego dices, bueno, ya llegué acá, pero ahora qué sigue. O sea, ahí empieza esa reflexión. O sea, lo quiero atar también, por ejemplo, con el salto a la independencia, porque este disco cuando sale en el 99 y tienes mm, 23 años, o sea, un año después dijiste, quiero ser independiente. sí, ¿Qué cambió ahí? pues es que saco Por Mujeres Como Tú con discos Musart porque pierdo un juicio. Ok. Yo duré 3 años y cachito queriéndome salir de discos Musart por el trato tan injusto que le daban a los artistas. Yo no me conformaba con, hey, es que así es el negocio. No, pues así, ¿por qué, cabrón? O Sí, sea, sí, sí. no, si yo te estoy haciendo vender millones y millones y millones de copias cuando se vendían millones de copias. No había streamings. Este, y tú no me cambias el 5% que me das, güey. O sea, no jales que descobijas, ¿no? Sí. Me explico. Y y no, pues no, así es, y eso firmaste, güey, y todo. Pues sí, cabrón, eso firmé, pero no es justo. Y hubo unos abogados porque era en ese entonces era una utopía salirte de una disquera. O sea, no funcionaban así las cosas. Las disqueras manejaban todo, todos los despachos de abogados. Era como que un núcleo muy grande de poder el que manejaban las disqueras, porque ahí se metía la editorial, las fechas, en fin. Y yo pues ahí, una tarugadita y chiquitita peleándoles. Entonces sí creo que el hecho de haber tenido que darles ese disco eh, me hizo ver las cosas de otra manera. O sea, como que el éxito de Por Mujeres Como Tú ya lo tomé dándole más valor. O sea, no fue así como, ay, qué padre y todo, y qué chido. No, vengo de 3 años de pelearme para mi libertad y perdí. Entonces tengo que seguir ganando el 5% con el mejor disco que he hecho en mi vida. Y el día que firmé el contrato me pasé chillando toda la fiesta, me quedé encerrado, toda la gente de Musart y mi papá, que en paz descanse, y mi esposa, ya estaba yo casado. Sal, aunque sea un ratito, no puedo, cabrón, no puedo, o sea, estaba llore y llore y llore, porque tenía muchísimos sueños y sabía que no era una cuestión nada más de que me pagaran más, pues, era que quería tener más lugares a donde me vieran, no quería que me dieran, no quería que me dieran, nada más quería que me pusieran donde hay. Ok. ¿Sí me explico? O sea, yo no quería que me hicieran ningún favor, nada más quería que me escucharan y creía que en esa compañía no me iban a escuchar. Damos vuelta y 30 años después, o 20 y tantos años después, ha sido la mejor compañía con la que estuve en los tiempos de la industria. Un En SAT. retrospectiva. Sí, O sea, cambió tu apreciación. sí. ¿Por qué? Pues porque ya experimenté después Mm, con otras empresas multinacionales y me di cuenta que, que estaban pues, bien. pues que estos cuates estaban bien y que eran los que más me metían porque pues era para ellos cabeza de león y no cola de ratón, cabrón. O sea, tú era más que nada ¿O cómo es? es que prefieres ser Creo que lo dije al revés, cola de güey. león que cabeza de Pero ratón, ¿no? el Sí. fin es ese. O sea, ahí tú eras el acto más grande.
No, había otros actos grandes, pero sí, en ese momento era de los que más vendía, claro. Ya. Entonces, pero, o sea, lo que tú querías era, tú tenías como esta idea de que a lo mejor no te estaban distribuyendo donde tú querías que te distribuyan, o sea, era por cuestión de geografía, por cuestión de alcance. De todo, geografía, alcance, inversión, know-how, tamaño. Lo que pasa es que en ese tiempo, y todavía, muchas empresas discográficas pues, son encantadores de serpientes, cabrón. Entonces, yo que ahora tengo una compañía discográfica, un par de compañías discográficas, te puedo decir que de repente me veo y digo, ay, güey, estoy hablando como estos cabrones me hablaban a mí, pero es como parte de, o sea, si vas a contratar a alguien, es normal que de repente te cubras la espalda, es normal que si vas a invertir quieras de regreso tu inversión, pero si ya el otro güey ya te deja lo que te deja, ya es uno de tus mejores actos, pues compénsale, mejóralo, crécelo, que eso es lo que yo quería. Yo lo que quería era crecer. Pues, tenía, en 98, pues tenía 30 años, tenía tu edad. O sea, Sí. lo que más quería, pues es lo que quieres tú ahorita, tener un estudio más grande, tener más, ay, perdón, tener más, más escuchas, más voz. Sí, ahorita, yo creo hace 2 años sí estaba en ese modo de crecimiento, ahorita sí o sea, ahorita realmente soy un poco más, no sé, como que siento que es algo de ciclos, ¿no? O sea, siento Ujú. que en 2 o 3, siento que me grabé demasiado los últimos 2 años, que hizo que me cansara un poco del proyecto. Y para mí, el mantenerlo interesante fue empezar a hacerlo un poco más experimental. Entonces, no necesariamente estoy buscando quizá tener más escuchas, sino que hacer esto más entretenido para mí. Entonces, Ah, pues chido. estoy como en una etapa más experimental. Pero sí entiendo, en esa etapa de crecimiento quieres, o sea, quieres que no, o sea, quieres que depende de ti si sí o no el proyecto funciona, ¿no? O sea, no quieres que te priven de la oportunidad de tú darlo todo para ver si el proyecto la rompe o no. Y me imagino que sentías que te estaba pasando eso, que te estaban quitando quizá una oportunidad. Sí, y también siempre he sido productor, siempre he sido como creativo y dueño de los proyectos que hago en el sentido de que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer aquello. Necesitaba más libertad en ese sentido y más apoyo para poder hacer todos los sueños que traía. ¿Y tu papá qué te decía? O sea, cuando Quédate sale, ahí. pero cuando sale ese disco, o sea, ¿cómo fue la mentoría de tu papá? ¿Ibas a él por consejos? O sea, ¿cómo se relacionó esos primeros 10 años de tu carrera con tu papá? Bueno, sin duda siempre fue un hombre al que acudía a preguntarle todo tipo de dudas, no nada más profesionales. Pero él, siendo un hombre con otro sistema operativo, él era uno de los que creía que había que pagar por grabar. O sea, que decía que los discos te hacían el favor, las disqueras, de sacarlos, porque había muchos artistas que querían y el que una disquera te agarrara, representara que ibas a poder, en su mente, que ibas a poder hacer un friego de shows, de donde realmente él Mm. tenía su negocio. Entonces él me decía, no te salgas de Mozart, güey, te está yendo muy bien. Digo, no, pero es que me están desaprovechando y no me están pagando lo que corresponde. No te salgas. Entonces él pues no era como alguien al que yo pudiera llegar a decirle, hey, ¿qué puedo hacer? Sí, porque estaba más en el modelo de negocios de antes, ¿no? Que Así era, es. bueno, más que nada el de shows en vivo. Sí, y de hecho, pues sí es, hasta hace 5 o 6 años había sido la fuente de ingresos más grande para la música, ¿no? Los shows en vivo. Sí. Y desde hace 5 o 6 años, ¿no? Pues empieza a cambiar. Ya, o sea, yo me quedé en que, digo, obviamente la venta de discos baja drásticamente, empiezan la piratería, luego plataformas de streaming, y el negocio se vuelca a hacer ahora 100% sobre eventos en vivo y sobre otras cosas que pudieras capitalizar, ¿no? Sí, y sobre el streaming de tu obra, Mm. sobre tener obra, ser dueño de obra, ahí es donde está, creo yo, el futuro del negocio. O sea, que no, al firmar tú un contrato con una disquera, le estés dando a perpetuidad toda la música que hagas con esa Sí, compañía. Todavía hay contratos de esos. que es una mamada. Sí, güey. ¿Viste el especial que sacó Chappelle cuando se quiso salir de Viacom? No lo vi, pero soy súper fan de Chappelle, lo tengo que ver. Aviéntate ese. Él en ese especial habla sobre cómo él le ofrece, no me acuerdo cuántos millones de dólares para continuar Ah, con sí, Chappelle Show.
Sí, sí. Creo que es ese, a lo mejor lo estoy mezclando con otro. Pero... $100 millones para seguir en HBO, y este güey no los aceptó y se fue a Netflix a hacer sus... ¿Correcto? Sí, pero creo que lo estoy mezclando. Ese es uno especial, y luego el siguiente especial en el que habla sobre precisamente el pedo que tuvo, creo que fue con Viacom. Habla sobre, ya me acordé, hablaba sobre que el Chappelle Show estaba en Netflix y a él no le estaban dando regalías. Porque a él, pues el Chappelle Show estuvo al principio de los 2000, si no es que en los finales de los 90, él lo hicieron firmar un contrato a perpetuidad. Entonces él te platica en su especial qué pasó. Y él te platica esta historia sobre cómo él iba a una mesa de póker y empieza a jugar póker, y eventualmente se empieza a dar cuenta que empieza a perder todo el dinero, y se acaba dando cuenta que todos los de la mesa estaban de acuerdo para chingarse a ese güey. Entonces lo que le pasó, según él, al firmar el contrato, era que todas las personas a las que él acudió pues también estaban coludidos con la misma industria, y eventualmente firmas algo que incluye las palabras a perpetuidad, que es una mamada que también eso se haga. Y pues eventualmente pierde el derecho de algo que tiene él mucho crédito, y acaba sacando este especial y le regresan los derechos. O sea, él ahora monetiza, o él cobra, perdón, regalías de su show en Netflix, que es una práctica bien común hasta la fecha. O sea, hasta la fecha hay muchísimas personas que graban shows en los 90s, en los 2000s, y hoy en día las plataformas de streaming están pasando los shows o pasan reruns en canales de televisión y no ganan ni un solo peso. Hace poco vino un güey que se llama Drake Bell, estaba en un programa que se llama Drake y Josh, y le pasó lo mismo. Él grabó con Nickelodeon, te pagan un fijo y el programa lo explotan a perpetuidad, con tu imagen a perpetuidad, y tú ya no acabas viendo nada. Y a ver, dices, bueno, pues no firmes el contrato. Pues sí, pero también estás en una posición bien incómoda en donde sabes que si no lo firmas hay 10 güeyes que van a acabar tomando esa oportunidad. Entonces es el problema, esas estructuras de poder que hacen que se presten este tipo de acuerdos. 100%. Y ahí la única manera tiene que ser regulación, ¿no? La única manera tiene que ser legislar, y deberían de ser leyes que aplicaran internacionalmente, porque a fin de cuentas el activo principal de cualquier cosa que sea entretenimiento pues son los artistas, y son los que más explotan. Sí, claro. Tú hablabas ahorita de actores, por ejemplo, pero es que hay tantos negocios, hay como tantas especialidades en el entretenimiento. O sea, el problema que tiene un intérprete no tiene nada que ver con el problema que tengo yo, por ejemplo. Nada que ver. O sea, porque soy intérprete, pero también soy dueño de mi música, y soy mi propia disquera, y yo negocio ya mis cosas de otra manera. El miedo que tiene una persona que entra al principio, pues yo no lo tengo ya. O sea, son como diferentes niveles, claro, en este juego. Como un videojuego, cabrón. Sí. Y luego explica, por ejemplo, el ser dueño del máster. ¿Qué significa eso? Porque luego la disquera puede ser dueño del máster, pero si tú quieres puedes grabar otra versión de la misma música y tú ser dueño de ese máster. Pues es que como todas las leyes están cambiando as we speak. Uh-huh. O sea, lo que esté pasando el año que entra, quién sabe qué sea, ¿no? Porque el streaming vino a cambiar todo eso. Lo que tú quieres como artista es ser dueño del más contenido posible. Punto. Ya. O sea, y aprender y entender y capacitarte y educarte para ver cómo puedes hacer tú solito la explotación de ese contenido. Lo mismo que tú haces, lo mismo que hace mucha gente con contenido en las plataformas ahora, lo tienen que hacer los músicos y los artistas. Tienen que entender cómo monetizarse. Sí. Creo que el que es dueño de un máster y trabaja en los viejos modelos, pues tiene una ventaja, 100%. El que es dueño de un máster y trabaja en los modelos nuevos, pues se puede diversificar por todos lados, porque no le tiene que pedir permiso a nadie, y puede sacar tus canciones en lo que sea. Y entre más tengas, pues más ganas, porque sigue saliendo y sigue habiendo clics y visitas y cuanta madre. Entonces yo tengo en mis canales pues cada vez más y más contenido, y más contenido, y más contenido, y más contenido. Y todos los discos que hago ahora, pues hay un máster, ¿verdad? Porque pero ¿qué es el máster? El máster es el copyright de la explotación de esa música. ¿Pero es de esa versión o de esa composición? De esa versión. Ya, porque si tú grabas otro, o sea, por ejemplo, digo, hace poquito fui al concierto de Taylor Swift
y ella como que se peleó con el productor, o con, no con el productor, con un güey que compró todo su catálogo, entonces lo que ella hizo fue regrabar todo el catálogo con pequeños ajustes, y ahora sale como la versión de Taylor. Eso puedes hacer en algunos países, por eso te Mm. decía que es importante que se legisle en todos En los todos. países de la misma manera. Sí, claro, en Estados Unidos cuando sale una canción, pues ya la puede grabar quien sea, inclusive tú mismo, Ujú. si es que tu contrato te lo permite, si es que no está puesto específicamente que durante un tiempo, pues es como un non-compete si te sales de una empresa y eres Sí, lo que seas. No, pues lo mismo es acá, ok, yo no voy a grabar mis canciones por 5 años, 7 años. Eso ya 7 ya te ves ya, manchado. sí, Pero hay gente que te dice por 15 años, güey, por 20 años, no puedes grabar tus sí, sí canciones. está cabrón. ¿Pero por qué? ¿Qué jalada? O sea, a mí me tocó por 30. Por 30 años no Sí, puedes grabar tus canciones. no, a mí a perpetuidad, pero por 30 porque ahorita ya hay nuevas leyes, entonces vamos a tratar de hacer algunas cosas para no nada más regrabar, sino que regrese mi catálogo. Sí. Y luego también empezaron a salir muchas versiones de tus canciones, ¿no? Ujú. Especialmente con la de Por Mujeres. Sí, hubo dos que tres güeyes y en mi credo también y en... Pues así pasa. Sí, Si el autor, si yo soy autor, yo puedo decirte en algunos países si te doy chance de que grabes o no. En otros no, en otros, o sea, como en Estados Unidos, pues si tú quieres grabar por mujeres como tú, Fato no te tiene por qué dar una autorización, lo puedes y la puedes grabar. Aquí sí, aquí en México sí él puede pararte si no quiere que tú grabes esa canción. también me imagino yo que al ser en los 90s, en los 80s, una industria de tanta abundancia y de tanto poder, pues se vuelve muy ineficiente y hay demasiadas personas agarrando rebanadas del pastel. El pastel eventualmente con los años empieza a ser más chiquito, entonces empieza el artista a cuestionarse, oye, ¿por qué existe tal cosa, tal cosa, tal cosa? ¿No? O sea, hoy en día, pues digo, en su momento en las radios todo el tema de las payolas era un tema aquí en México muy grande. No sé si siga vigente ese tema, me imagino que sí hay todavía payola para radio, pero obviamente ya no es tan significativa como antes, pero ese era un tema. Todo el tema, por ejemplo, de las agregadoras también es algo de fricción que se le mete, o sea, el subir a plataformas, como que se meten intermediarios que, a ver, que desde el punto de vista tecnológico son realmente innecesarios, o sea, no deberían existir, ¿verdad? Por eso te dije que hay que educarse. Eh, no todo el mundo se educa porque es más su necesidad que su curiosidad. Y es también es válido. O sea, a ver, en mi humilde opinión, todas estas diferentes entidades como una agregadora, como una disquera, fungen una función, tienen una función. Pero si tú te metes con una venda en los ojos y con unos audífonos a cualquiera de estos caminos, sin saber qué chingados estás haciendo, pues de quién es la culpa, güey. La neta. O sea, ya ahorita estamos en un tiempo donde consigues información Sí, ya es fácil de educar. lo que sea.